El dolor de un infarto puede durar más de 20 minutos y puede no aliviarse con reposo o nitroglicerina. Continuamos aquí en tu programa Torre Médica en este segundo bloque de entrevistas con la doctora Chantal hablando de este interesante tema. Y bueno, doctora, yo quisiera saber, nosotras las mujeres, ¿qué factores de riesgo adicionales tenemos para sufrir un evento coronario isquémico? Sí, las mujeres son una entidad especial que no por ser mujer significa que tenemos protección cardiovascular. Incluso se ha estudiado últimamente que las mujeres somos un grupo de riesgo de la población más propensos a tener factores de riesgo propios de la mujer, como por ejemplo el hecho de tener hipertensión durante el embarazo, el hecho de tener incluso pérdida fetal durante el embarazo y la menopausia son factores de riesgo que nos van a llevar a tener mayor riesgo de algún infarto a futuro. Entonces, las mujeres somos especiales en este sentido. Y otro aspecto también importante es que el cuadro clínico también es muy distinto. El hombre, típicamente, el 70% de los síndromes coronarios isquémicos se detecta por el dolor del pecho apretado, que hemos previamente comentado. Pero en las mujeres, el 70% de las presentaciones es con fatiga, con falta de aire. Entonces, esa mujer que está en casa y que está con fatiga diario, le atribuye a quehacer, etcétera, puede que tenga un factor de riesgo para sospechar de cardiopatía isquémica crónica. Entonces, de ahí destaca la importancia que a la mujer se le dé ese valor de preguntar semiología de síntomas, estudiarla bien y no catalogar que solamente es cansancio rutinario de su actividad habitual. ¿Existe alguna herramienta diagnóstica para determinar el factor de riesgo cardiovascular a futuro en las personas? Afortunadamente sí, desafortunadamente no aplicados para una población mexicana. Pero por ejemplo, en la literatura mundial existen calculadoras de riesgo a tomar en cuenta para nosotros decir a 10 años cuál es nuestro riesgo cardiovascular. Por ejemplo, toman en cuenta factores de la edad, tomamos en cuenta factores si es mujer o hombre, si el paciente fuma, esa es una de las principales preguntas de estas calculadoras, el hecho de colesterol, la presión arterial y en qué país vivimos. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera que es un riesgo moderado vivir ahí, me imagino por la cuestión sociocultural de alimentación sobre todo. Entonces imagínate, Julio, ahí en México, ¿cuál será nuestro riesgo por simplemente ser mexicanos? De la garnacha no vas a estar hablando, Chantal, ¿eh? El pozole, las tostadas, los tamales son finamente elaborados y desafortunadamente... Son deliciosos, pero... Fíjate, es algo que de repente en la consulta, cuando uno les propone a través del ejemplo, y lo cuento y lo reitero abiertamente a través de las pantallas, que ha representado para un servidor haber tomado la decisión de cambiar un estilo de vida y haber trabajado. Y me decía el otro día que estaba yo frente al espejo en el gimnasio de la casa, que no lo trabaja uno solamente por una cuestión de imagen, no es el objetivo. Esa condición saludable que nos ofrece el ejercicio y en la cual a veces no es un espacio o el tamaño, la dimensión de nuestro espacio para poderlo practicar. Hoy existen rutinas adaptadas al grupo de edad, ¿sí? Hemos hecho programas, Chantal, en donde proponemos el establecer un esquema profesional de acuerdo a los grupos de edad de cada individuo, a las capacidades previamente valoradas, el arco de movilidad de cada individuo para poder establecer una dinámica que le permita tener una rutina que no ponga en riesgo una articulación, que no ponga en riesgo una compresión, no cargar objetos, porque a veces creemos que un cuerpo escultural obedece a un cuerpo sano. Hablaste de una cuestión metabólica y cardiovascular en donde a veces la estructura física de una persona nos engaña y nos encontramos que ese paciente tiene triglicéridos de 400, colesterol de 200 y dices, bueno, ya está en el margen, está en el rango superior, es una persona de 30 años. ¿Por qué tiene una condición elevada? Pero no le prestamos interés a una evaluación temprana, porque nuestra cultura de medicina preventiva, y hablando específicamente de lo que es un síndrome coronario agudo, todo podría ser modificado
si el estilo de vida se cambiara importantemente, ¿no crees? Es correcto, totalmente de acuerdo contigo, Julio, porque de ahí parte que nosotros podemos evitar que la enfermedad cardiovascular sea la primera causa de muerte en México. Entonces, creo que es muy importante. ¿Y qué pasa, doctora Chantal, con esos pacientes que no tienen síntomas, pero se sospecha que presentan algún síndrome coronario? ¿Qué estudios se les pueden realizar para saber? Anaí, en este sentido, un paciente con factores de riesgo que tenga, o más bien no tenga síntomas, es muy importante la calculadora que acaba de mencionar con Julio, porque esta calculadora de riesgo cardiovascular a 10 años nos va a decir qué paciente tiene un riesgo bajo o un riesgo moderado a alto. Los pacientes con riesgo bajo le podemos dar continuidad si tuviéramos sospecha de cardiopatía isquémica con algún estudio de imagen, angiotomografía, ecocardiograma, por ejemplo, que es un ultrasonido del corazón y valora la movilidad. Y en pacientes con un riesgo moderado a alto, entonces proponemos estudios un poquito más que valoran la perfusión del corazón. Hablamos, por ejemplo, resonancia magnética, hablamos de un ecocardiograma con dobutamina o un PET como tal. Entonces, son estudios que vamos a pedir de acuerdo al perfil del paciente y al riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de condiciones, Chantal, que obedecen a lo que la sociedad conoce como angina de pecho, existen características clínicas que le llamamos típicas desde el punto de vista social para que la gente entienda que son altamente sospechosas de un problema cardiovascular y que obviamente corroboramos con estudios como ecocardiografía, que en un momento dado los sometemos a condiciones de estrés que nos pueden dar un valor predictivo, ya sea positivo o negativo para cardiopatía isquémica y una angina de características atípicas. ¿Cómo podemos hacer para que la sociedad entienda ese diferenciador, Chantal? La angina típica es la que les comenté, un dolor en el pecho apretado, se irradia al hombro con náusea y vómito y se quitan los síntomas de manera inmediata con el reposo o administración de isosorbide, que es un medicamento que damos a pacientes con angina de pecho. Y la angina atípica es aquella que se caracteriza sin dolor, pero por ejemplo puede tener el paciente una molestia en la mandíbula de tipo apretada, puede tener el paciente un dolor en la espalda acompañado de sudoración fría y falta de aire. Igual, los síntomas son de que se retira con el reposo. Entonces son datos de alarma para diferenciar típica o atípica. La forma de abordaje en estos pacientes para complementación diagnóstica, ¿cómo se ejecuta? En angina típica y con un riesgo cardiovascular alto, no hay duda alguna. El cardiólogo, que somos los especialistas en diferenciar si es una angina típica, estamos obligados a investigar si el paciente realmente tiene sufrimiento del corazón y si es así, incluso ofrecer cateterismo cardíaco, que es el estudio que ayuda a abrir las arterias del corazón. Si es una angina atípica y su riesgo cardiovascular es bajo, entonces pedimos estudios que previamente comentamos, el ultrasonido, angiotomografía. Pero si su riesgo es moderado alto, entonces incluso también puede llegar a hacerse un cateterismo cardíaco. ¿Y qué pasa con estas familias, que yo conozco varias, que tienen antecedentes de que todos sus familiares han fallecido por un infarto agudo? ¿Qué podemos o qué les podemos recomendar en casita? Porque no, están hasta a veces predispuestos. Mi abuelita, mi papá, mi tío, yo también voy a morir de un infarto. O sea, en vez de que estén predispuestos, ¿qué consejo les podemos dar en casita para que puedan evitar seguir con la carga genética tan fuerte, ¿no? Claro. En vez de ya estarse poniendo la cruz en vida, literal. Sin duda alguna, aquellos pacientes que tienen un factor hereditario, como lo comenté, un familiar de primer grado con una enfermedad cardíaca antes de los 55 años varones y antes de 65 años mujeres, sin duda tiene que ir con el cardiólogo, porque de esa manera se puede estratificar sus factores de riesgo y su calculadora de eventos cardiovasculares a 10 años. Y entonces es cuando nosotros pedimos laboratorios para ver colesterol, vemos su estilo de vida, si hacen ejercicio, si fuma, y en base a eso podemos nosotros pedir estudios para descartar o confirmar cardiopatía isquémica crónica antes de llegar a un infarto.
Muy bien, pues muchas gracias. Quédate por favor con nosotros a nuestra mesa de conclusiones y te invito a que vayamos a un corte comercial y continuamos. ¿Les parece? Muy bien. Continuamos. Los síntomas de un infarto pueden ser diferentes en hombres y mujeres. Los hombres suelen presentar síntomas inmediatamente, mientras que las mujeres pueden presentar síntomas semanas antes.